Para entender el tamaño del desastre hay que volver en el tiempo, a los años justo antes de 1994. En ese entonces, México vivía una realidad muy distinta. El campo, aun con todos sus problemas, era un pilar de la soberanía nacional. El país era prácticamente autosuficiente en maíz blanco, el grano sagrado de nuestras tortillas. El gobierno, con instituciones como la CONASUPO, jugaba un papel clave. No era perfecto, claro, pero había una red de seguridad para los agricultores. Se garantizaban precios, se daban créditos y se guardaban las cosechas para regular el mercado. Producir maíz no era solo un negocio, era un asunto de Estado, una prioridad nacional. Se entendía que sin maíz simplemente no hay país. En ese México, millones de familias campesinas, dueñas de sus pequeñas parcelas, cuidaban una riqueza invaluable. Cientos de variedades de maíces nativos, cada uno adaptado a su clima y su región. Esta diversidad era un tesoro biológico que habíamos protegido por generaciones. El campo mexicano era un ecosistema vivo, productivo y sobre todo nuestro. Pero el Tratado del Cambio, o más bien el auge de la globalización, estaba por arrasarlo todo. El 1 de enero de 1994 arrancó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN. La promesa que nos vendieron era brillante, casi cegadora. México iba a entrar por la puerta grande al primer mundo. La competencia nos haría más fuertes y nuestros productos conquistarían el mercado más grande del planeta. Parecía un acuerdo entre iguales, una asociación donde todos ganaban, pero en la letra pequeña, en las cláusulas negociadas a puerta cerrada, se escondía una bomba de tiempo para el sector más frágil de México, el campo. El tratado ponía sobre la mesa la liberalización total del comercio agrícola, eliminando poco a poco las barreras que por décadas protegieron a nuestros productores. El maíz, nuestro símbolo, se puso en la mesa de negociación. Se pactó una transición de 15 años para quitarle todos los aranceles. La realidad es que no tuvimos que esperar tanto. La puerta se abrió de par en par, y por ella no entró una sensación de modernidad, sino una avalancha de retos que lo cambiarían todo. La condena del campo mexicano se explica con 3 fases que no precisamente sucedieron en ese orden, incluso diría yo, sucedieron de manera simultánea. Problema número 1, la invasión del maíz subsidiado. El primer golpe fue la competencia desleal. Porque Estados Unidos no jugó limpio, hasta hoy en día sus agricultores reciben miles de millones de dólares en subsidios del gobierno cada año. Esto les permite producir maíz a un costo falsamente bajo y venderlo por el mundo a un precio con el que es imposible competir. Esta práctica, llamada dumping, es como si tú intentaras vender tacos en la esquina de tu vecindario mientras tu vecino los regala porque un millonario le pagó toda la carne y cubrió sus costos. De la noche a la mañana, el mercado mexicano se inundó con toneladas de maíz amarillo estadounidense, mucho más barato que el nuestro. Las importaciones, que antes eran pocas, se dispararon. Pasamos de importar unas 2,5 millones de toneladas antes del tratado a más de 6 millones en los años siguientes, y la cifra no ha parado de crecer. Para los productores mexicanos fue el comienzo del fin. Sus cosechas se quedaban guardadas, los precios se desplomaban y las deudas crecían. Problema número 2, el abandono interno. El segundo golpe vino de casa. Justo cuando los agricultores más necesitaban apoyo para aguantar la tormenta, el Estado mexicano les dio la espalda. Siguiendo la nueva receta neoliberal, el gobierno desmanteló las mismas instituciones que habían sostenido al campo. Se quitaron los precios de garantía, se privatizaron o desaparecieron las empresas del gobierno que daban semillas, fertilizantes y ayuda técnica. El crédito para el campo se volvió difícil y caro. De repente, el campesino mexicano estaba solo, sin red de seguridad, forzado a competir contra el productor más subsidiado y tecnológico del mundo. Fue una doble traición, abandonado por su gobierno y aplastado por el mercado. La superficie dedicada a cultivar granos básicos en México se redujo, y en el caso del maíz, la caída fue brutal en las décadas que siguieron al tratado. Problema número 3, la consecuencia humana. Para entender lo que esto significó, imaginemos a un agricultor, llamémosle José, de un pequeño ejido en Puebla. Por generaciones, su familia vivió de la milpa, sembrando el maíz criollo que sus abuelos le enseñaron a cuidar. Su cosecha alimentaba a su familia y lo que sobraba lo vendía en el mercado para comprar otras cosas. Con la llegada del TELCAN, el precio de su maíz se desplomó. Simplemente ya no alcanzaba ni para cubrir los gastos. Los créditos se esfumaron. El gobierno dejó de comprarle la cosecha.
José vio cómo sus vecinos, desesperados, abandonaban sus tierras. Unos se fueron a las ciudades a trabajar en lo que pudieran. Otros, los más jóvenes, emprendieron el peligroso viaje hacia el sueño americano, al mismo país cuyo maíz había destruido sus negocios. José aguantó por años, por orgullo, por amor a su tierra. Pero un día la deuda fue demasiado grande. Con el corazón roto, guardó sus herramientas, cerró su casa y se unió al éxodo. Su historia no es inventada, es la de millones de campesinos mexicanos que fueron expulsados de sus tierras, no por una sequía, sino por una política económica. El resultado, una de las migraciones más grandes del campo a la ciudad y al extranjero en nuestra historia, separando familias y comunidades enteras. Las secuelas de esas decisiones son innegables y las vivimos todos los días. Primero, la dependencia. Hoy, México es el mayor importador de maíz del mundo y casi todo viene de un solo lugar, Estados Unidos. Cerca de la mitad del maíz que se consume en México es importado. Esta dependencia nos hace increíblemente vulnerables. Nuestra seguridad alimentaria pende de un hilo, expuesta a las sequías en Estados Unidos, a decisiones políticas en Washington o a pleitos comerciales. Segundo, el precio de la tortilla. Esa vulnerabilidad se siente directo en el bolsillo. Cuando el precio del maíz sube en el mundo, el costo del kilo de tortilla sube en la tienda de la esquina. La soberanía que perdimos en el campo, la pagamos todos en la mesa. Tercero, la amenaza a nuestra herencia. La inundación de maíz amarillo importado, que en gran parte es transgénico, no solo sacó del juego a nuestros agricultores, también pone en riesgo la increíble diversidad de nuestros maíces nativos, un patrimonio biológico y cultural único. De hecho, esta batalla sigue viva hoy, con pleitos dentro del nuevo tratado, el TEMEC, sobre el maíz transgénico, lo que prueba que el conflicto original nunca se fue. Es verdad que hay noticias positivas, como que México podría alcanzar la autosuficiencia en maíz blanco para consumo humano en los próximos años. Sin embargo, la dependencia total, sobre todo del maíz amarillo que usan la industria y el ganado, sigue siendo una realidad y una herida abierta. La historia es clara. La crisis del campo mexicano no fue un desastre natural ni una consecuencia inevitable del progreso. Fue una decisión política. Se sacrificó la soberanía alimentaria en el altar del libre comercio. El tratado no modernizó al campo. Lo condenó a una carrera donde el otro competidor tenía ventajas. Dejamos de producir el maíz que comemos no por accidente, sino por un plan que beneficiaba a unos cuantos. Entender esto es importante para exigir un futuro distinto y no cometer el error de permitir que la historia se repita. Trabajemos juntos por un futuro donde se valore a nuestros campesinos, se proteja nuestra increíble diversidad de maíz y se garantice que el alimento más importante de México crezca en nuestra propia tierra. Si te gustó el video, regálame un like y déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que se necesita para rescatar de verdad al campo mexicano? También me ayudarías muchísimo si compartes este video para que más gente conozca la verdadera historia detrás del precio de nuestros alimentos y de la crisis silenciosa que vive nuestro campo. Nos vemos pronto y hasta luego.